Vamos a ver dos tipos de justicia. Versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe. ¿Cuál es la verdadera justicia? Y los dos caminos para que se manifieste esa justicia. Filipenses 3, versículo 9. Muy bien, el tema de la predicación de hoy es averiguar cuál es la verdadera justicia, aquella que nos puede llevar delante de Dios y no ser destruidos. Y veremos que hay dos caminos para construirla, pero para conseguirla. Nos habla ahí, lo vemos, de una justicia propia y de otra justicia que es la de Dios. La justicia propia, que es la que eligen aquellos que no aceptan a Cristo, ¿no? La de Cristo, la justicia que les da Cristo, porque creen que será suficiente para poder ser salvos de la ira que se desatará por parte de Dios en el día del juicio final sobre aquellos que no tengan la justicia perfecta basado en sus propias justicias, y la justicia de Dios, que es por la fe en el sacrificio de su Hijo. Primera parte, introducción, definición de justicia y su aplicación. El tema de la justicia es una de las constantes por toda la Escritura. La justicia es lo que es justo. ¿Pero qué significa justicia en nuestro entorno cultural? Pues es un conjunto de valores esenciales sobre el que debe basarse una sociedad y que surge de un consenso amplio sobre lo que es bueno y lo que es malo, para de ahí poder organizar las relaciones entre las personas. Esto es lo que es justicia desde un punto de vista cultural, moral. Y en un sentido formal, material, la justicia es el conjunto de normas emitidas y codificadas por el Estado y que luego aplica a ese Estado a través de jueces y de organismos competentes que velan por su cumplimiento de forma imparcial, sancionando cuando no son respetadas. ¿De acuerdo? Este concepto es muy fácil de entender cuando lo aplicamos a un Estado. Todos vivimos en países que tienen leyes basadas en su concepto cultural de lo que es bueno y malo. Tú puedes decir que pasas de ellas, que no te preocupan, pero estás sometido a esas leyes, lo quieras o no. Pues de la misma manera pasa con las leyes de Dios. Él ha declarado y revelado su ley. Y nos gusten o no sus normas, eso es completamente irrelevante, todos estamos sometidos bajo su ley. Es un hecho, nos guste o no, que cualquier persona que ha nacido y vive en este mundo está sometida a la ley que Dios ha dictado y revelado en su palabra, incluso en los corazones de los hombres, y que se revela a través de la conciencia. El problema viene cuando nos preguntamos cómo poder afrontar su cumplimiento, cómo poder ser justos, qué hacer para afrontar las exigencias de la ley de Dios. Pues Pablo nos muestra dos caminos. Vamos a verlos enseguida, pero antes me gustaría decir que la justicia, aunque Pablo lo explica muy bien, no es un tema exclusivo de Pablo. Antes de que él expusiese en sus epístolas cuál es la verdadera justicia, la que Dios nos va a exigir para poder ser salvos de su ira, ya Job, que es el libro más antiguo de la Biblia, nos muestra la gran pregunta que cualquier ser humano se plantea en algún momento de su vida. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Qué le vamos a decir a Dios cuando lleguemos a su presencia y tengamos que justificar nuestro comportamiento? ¿Saldremos indemnes? ¿Saldremos absueltos? ¿Pasaremos el examen? ¿Serán suficientes nuestras justicias y las explicaciones sobre los innumerables incumplimientos de sus exigencias para que Dios perdone nuestras faltas y pecados sin dejar de ser justo? ¿O para ser justo Dios deberá ser bueno y por lo tanto imparcial, y por eso deberá aplicar la ley velando por su cumplimiento, como hacen los jueces en nuestro país, sancionando si no hemos respetado esas normas? Este es nuestro problema. Este es el mayor de los problemas del ser humano. No hay otro mayor problema que este que tengamos que resolver,
que el que planteó Job hace ya más de 4000 años. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Podemos vivir en esta vida despreocupados de este asunto, sí. Pero cuando nos llame el juez supremo y tengamos que explicar el incumplimiento de sus leyes, ¿qué diremos para justificarnos? Este es el asunto más importante al que el hombre se ha de enfrentar, ¿no? Aunque ahora muchos vivan sin pensar en ello. ¿Será suficiente lo que el hombre ha conseguido por sí mismo y en lo que se gloría, o en aquel fatídico momento, sin duda el más importante de todos, se dará cuenta de lo que Pablo nos advierte? Que todas aquellas obras en las que él se había jactado, ahora las ve como excremento, un excremento que solo merece ser evacuado por el retrete para no verlo nunca más. Tanto en la justicia humana como en la de Dios hay dos vertientes, ¿de acuerdo? La justicia tiene dos caras. Fijaos en Romanos 3, 20 al 26. Vamos a ir a verlo en un momentito. Ahí Pablo nos explica estas dos vertientes de la justicia. La aplicación de la ley por parte de un juez, cara A, y la obediencia de esa ley por nuestra parte, cara B. ¿De acuerdo? Las dos caras forman parte de la misma moneda, las dos caras son la justicia. Cara A, ¿cuándo se hace justicia? Cuando un juez aplica la ley de forma imparcial, por lo tanto, sancionando cuando no es respetada. Es lo que vemos y aceptamos en cualquiera de nuestros países. Cara A. Cara B, ¿cuándo se hace justicia? Cuando nosotros obedecemos esa ley para poder convivir en sociedad y no ser sancionados por su incumplimiento. Esto es algo que también vemos en todos nuestros países y aceptamos. O sea, que la justicia es tanto su aplicación como su cumplimiento. Su aplicación por parte de un juez y su cumplimiento por nuestra parte. Se hace justicia tanto cuando un juez aplica correctamente la ley como cuando nosotros la obedecemos. Y es lo que Pablo nos va a decir ahora en Romanos 3 que os he dicho. Fijaros primero en Romanos 3, 25 al 26. Ahí vemos la justicia como la aplicación por parte del juez, o sea, la cara A de la justicia. Dice así: Cristo, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo el pago del pecado, o sea, el derramamiento de la sangre. ¿Os dais cuenta? Estamos viendo la aplicación por parte del juez de la justicia. Otra vez, Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué es lo que vemos ahí? Pues la cara A de la justicia. Aquí vemos a Dios aplicando la ley sobre su Hijo en nuestro lugar para que se manifieste la justicia. Así que esta justicia es la justicia de Dios. Un juez justo que aplica la ley. ¿Os dais cuenta? El Hijo aceptó cumplir la sentencia en nuestro lugar y el Padre, como juez, bueno y justo, lo que hace es ejecutar la sentencia para que la justicia quede sin mancha. Esta es la cara A de la justicia. Un juez aplicando las leyes imparcialmente y sancionando cuando la ley es incumplida. Cara B. Nos vamos a Romanos 3 también, pero en los versículos 20 al 22. Leemos. Es el cumplimiento por nuestra parte, ¿de acuerdo? Hemos visto a un juez aplicando la justicia, ahora vamos a ver el cumplimiento por nuestra parte. Lo vamos a ver en negativo, pero es el cumplimiento. Dice así: ya que por las obras de la ley, este es el cumplimiento por nuestra parte. Ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Repetimos otra vez, antes hemos visto a Dios aplicando la ley sobre su Hijo para que se manifieste su justicia
y lo hace aplicando una sentencia sobre el pecado, que es la muerte. Ahora acabamos de ver que para que se manifieste nuestra justicia hemos de cumplir esas mismas obras que la ley nos pide y que Jesús cumplió a la perfección, aunque claro, se nos advierte que para cumplir de esta manera, o sea, perfectamente la ley, eso no será posible por nuestra incapacidad para hacerlo. Es de lo que Pablo se dio cuenta, que la justicia tiene dos caras y que había fallado en las dos. Había fallado en el cumplimiento positivo de la ley de Dios, cara B, y también, precisamente por haber fallado en ese cumplimiento, iba a ser condenado en el juicio que Dios iba a emitir sobre ese incumplimiento, cara A.